¿Te imaginas al Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay condensados en un solo país? Así se lo alucinó el famoso prócer de la independencia argentino, Manuel Belgrano. Lo más curioso, que su proyecto, denominado como el Reino Unido del Perú, Chile y el Río de la Plata, osciló entre convertirse en una monarquía europea y en un segundo imperio incaico. ¿Pero qué? ¿Te interesa saber cómo fueron las ideas de unificar el Cono Sur con el Perú? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Este video tiene alcance global gracias a la tecnología de optimización de Bright. ¿Quieres que tu contenido rompa fronteras y llegue a nuevas audiencias sin esfuerzo? Yo uso la guía de Bright para automatizar mi expansión y ganar más visibilidad en todo el mundo. Si quieres globalizar tu contenido también, regístrate con el link en la descripción para recibir un 20% de descuento. La década de 1810 en Sudamérica fue, como dirían mis amigos argentinos, un verdadero quilombo. El quilombo en el moribundo virreinato del Río de la Plata no se daba tanto entre patriotas y realistas, pues estos últimos fueron expulsados con relativa facilidad, sino entre los mismos caudillos independentistas que no se ponían de acuerdo en cómo proceder. La opinión de Manuel Belgrano, uno de los próceres rioplatenses más prominentes, era que las repúblicas federales eran inviables y que las monarquías garantizarían el orden interno y obtendrían un rápido reconocimiento de las monarquías europeas que desconfiaban de las repúblicas. Su proyecto tuvo entonces dos fases, que estuvieron inspiradas en la Colombia de Francisco de Miranda, un país que unía a toda la América hispana. Ya ves, Simón, no fuiste el único. Para 1815 se redactó una constitución monárquica del Reino Unido del Río de la Plata, Perú y Chile. Como su nombre lo indica, se pretendía que estos dos países se unan a Buenos Aires. Este primer proyecto, impulsado por Belgrano, fue apoyado por otros caudillos monárquicos como Bernardino Rivadavia y Juan Martín de Pueyrredón. ¿Qué es lo que falta ahora? Pues un candidato al trono. Se enviaron entonces algunas delegaciones a Europa para encontrarlo. Rivadavia y Belgrano propusieron a Francisco de Paula Borbón, hermano del rey Fernando VII, e incluso se proyectó algún enlace matrimonial con la Casa de Braganza, en ese entonces asentada en Río de Janeiro, y así evitar problemas con Brasil y Portugal. Ante el rechazo del príncipe, se presentaron otros candidatos como Carlos II de Parma y Luis Felipe de Francia. Resultado, pues más rechazos. Habría que cambiar de estrategia. En 1816, durante el Congreso de Tucumán, Belgrano presenta una nueva propuesta, el Plan del Inca. Parece que Manuel no solo tenía afición a la cultura quechua al colocar el sol de mayo en la bandera, sino que vio este pasado como una oportunidad política. Sus argumentos, apelar a un pasado real prehispánico que todos reconocían, que uniría a criollos, mestizos e indígenas bajo una figura que representaba la América originaria. Además, podía funcionar como un golpe propagandístico, un antídoto perfecto al virreinato español con un rey propio y americano. Así que, en efecto, se buscó a un candidato que tenga alguna conexión con el pasado incaico. El principal, Juan Bautista Túpac Amaru, hermano de José Gabriel Condorcanqui y tataranieto de Túpac Amaru I, el último Inca de Vilcabamba. Me imagino que te estarás preguntando ahora, Sebas, ya hablaste mucho de argentinos, ¿y caudillos de otros países estaban de acuerdo? En Chile, algunas figuras prominentes como Bernardo de Viera Pintado simpatizaron con la idea. En Perú no hubo pronunciamiento alguno,
mientras que en el Paraguay y el Uruguay, entonces liderados por el doctor Francia y José Artigas respectivamente, el apoyo al proyecto fue casi nulo. De todos modos, las ideas de Belgrano no prosperaron dentro de las Provincias Unidas. Los caudillos provinciales poseían el ejército y la lealtad local, por lo que no aceptarían ni rey europeo ni incaico. Además, otros próceres de peso como San Martín y Artigas nunca mostraron apoyo a este proyecto. Con esto, llegamos a 1820, un año clave. En él, Belgrano estira la pata y se libra la batalla de Cepeda, en donde los federales asestan una decisiva victoria en detrimento de los unitarios. Con esto, se enterró por completo el proyecto monárquico y unionista, curiosamente 10 años antes de la muerte de Bolívar y la disolución de la Gran Colombia, cuando se enterró el proyecto unionista en el norte. ¿Cómo crees que hubiese sido la historia si las ideas de Belgrano calaban?